y nos iba a hablar de Chevron. Mira, a cuentagotas, la verdad, ha venido fluyendo la información que se ha dado a conocer sobre el regreso de las operaciones de Chevron al país. Todos los invitados que hemos tenido desde la semana pasada, nosotros mismos hemos insistido en que es una buena noticia, aún sin conocer en profundidad los términos y entendiendo que la administración de los recursos sea otra cosa. Pero la noticia de que Chevron pueda mantenerse en Venezuela es, en efecto, una buena noticia. Lo que sabemos, que ya había 2 barcos camino a Venezuela, que los primeros embarques serían pequeños, que no tendrían mayor impacto inmediato para Chevron, sus finanzas, que la petrolera estadounidense no pagará en divisas, sino en productos a PDVSA, pero también en la discusión en los últimos días surge el tema Valero Energy, otra vez protagonista, y veremos en qué papel, en qué medida será protagonista en este nuevo episodio. Y por eso hemos invitado a Rafael Gallegos. Él es ingeniero de petróleo, profesor invitado del IESA, de la Universidad Metropolitana, de la Universidad Católica Andrés Bello, autor de varios libros sobre el petróleo, columnista del blog de Petróleo Sin Reserva. Señor Gallegos, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación. A usted por atendernos. Ingeniero, primero sobre Chevron, ¿hay algo más, o sea, alguna noticia de viernes a hoy distinto a lo que he comentado? Realmente yo creo que es la misma noticia desde hace varios días. Sí, ¿no? Regresa Chevron, Eso es. la duda es si paga o no paga, claro que va a pagar, y pagar en petróleo o pagar en dólares prácticamente es lo mismo. Pero decir, nos decía alguno de los analistas que no es tan lo mismo, que habría que poner un asterisco, digamos, por las vueltas que tendría que dar el Estado venezolano para la venta de ese petróleo, ¿no? Sí, pero de todas maneras el petróleo se vende, pues, y seguramente lo vende un poco más barato y recibe directamente los dólares. También se dice que va a dar diluyente, y ese diluyente tiene su valor monetario, pues, claro, dentro del esquema, claro, y sirve para la faja. Es decir, la noticia es que vuelve Chevron, y la noticia es que si vuelve Chevron, y es lo más importante tal vez en ese punto específico, es que va a haber más divisas en Venezuela. Es posible que al igual que la vez anterior, esas divisas revalúen un poco el bolívar, y que eso genere menos inflación y que genere cierta estabilidad, como en el momento en que estuvo Chevron, porque cuando se fue Chevron, prácticamente, y todavía, creo que el dólar, quién sabe cuánto está hoy, se corre ya el riesgo de hiperinflación, pues, porque hay que dice, no es hiperinflación, 200, 300% es una barbaridad. Y ahora el regreso de Chevron puede ser que estabilice, pero como usted dice, pues, es decir, la cuestión es qué se va a hacer con ese dinero ya es otra cosa. Pero Chevron regrese, y Chevron tiene más dinero, y en principio eso va a estabilizar un poco. En principio va a subir la producción un poco. Tampoco es que la producción se va a disparar otra vez. Pues realmente los venezolanos tenemos que ver. Alguien decía la semana pasada, ingeniero, que con Chevron otra vez como actor, otra vez en el panorama, quiero decir, quizás no haya a final de año un aumento de la producción, pero que se detendría la posibilidad de una caída, es decir, que se estabilizaría en aquellos números antes de su salida. ¿Coincide? Sí, es posible. Hay quienes dicen que va a subir un poco. Realmente lo de Chevron debería estabilizar un poco la economía, y debería estabilizar un poco la producción, y a lo mejor crecer un poquito. Pero lo que yo siempre insisto es que nosotros no podemos conformarnos que con el 1.000.000 de barriles o no llegamos. El gobierno, que lo que se llama la producción primaria de los OPEP, dice que sí llegamos. En la producción secundaria, que es la que calcula los OPEP, se dice que no llegamos. Esas son discusiones, si se quiere, un poco, no secundarias, porque es importante, pero un poco cortoplacistas. El gran problema de Venezuela es que nosotros deberíamos, en primer lugar, tener una gran producción, 3 o 4 millones de barriles. Estamos muy lejos. Estamos lejos, ¿verdad? Pero 3 o 4 millones de barriles generarían divisas suficientes para muchísimas cosas. Claro. Pero mejorar las refinerías. Pues las refinerías tienen en este momento 200 y pico mil barriles, cuando la capacidad es 1.300.000. ¿Y eso qué significaría recuperar la refinería? Bueno, seguridad energética, que la gente va a echar gasolina y tiene gasolina, va a echar gasoil, tiene gasoil, el gas, también recuperar, industrializar el gas. Esa es otra cosa que hay que hacer. ¿Qué opciones tiene el país para petroquímica. recuperar esas refinerías? ¿Cómo podría hacerlo? ¿A través de financiamiento internacional? Obviamente, ¿Cómo? yo creo que antes del financiamiento es la visión que haya de la industria petrolera. Porque no se trata de traer dinero por traerlo, simplemente vamos a ver qué industria queremos, qué conexión de industria queremos con el país, y obviamente para esa industria hay que diseñar una nueva ley orgánica de hidrocarburos, pues, porque esta realmente no da. Pues, esta da para subir un poquito, para que venga alguien, invierte y lleguemos a 1.200.000, algunos se emocionan y dicen que 1.500.000, sin taladro no hay manera, pero bueno, la gente se emociona con eso. Pero lo fundamental es que nosotros veamos que sí se puede recuperar la producción, pero con primero una ley orgánica que tenga la visión de una nueva industria petrolera
donde haya muchas empresas privadas compitiendo con un ferro control del gobierno y la política petrolera que le haga el gobierno, o sea, el Estado, y que entonces para eso se falta en primer lugar dinero. Se habla de 10, 15 mil millones de dólares anuales, perdón, de 15, 20 mil millones de dólares anuales para llegar en 7, 8 años a 3, 4 millones de barriles y recuperar la refinería, industrializar el gas, conectar con la petroquímica, etcétera. Y luego el dinero, el personal calificado. Sí, exacto, sí, pero vamos a asumir, claro, por supuesto, pero en primer lugar el dinero. ¿Cómo va a llegar ese dinero si no hay condiciones? Es decir, no es simplemente que hace falta plata. ¿Quién va a traer 3, 4 mil millones de dólares si no, a lo mejor no lo respetan, si no tiene seguridad en que va a retornar sus capitales, si no hay instituciones a la hora de discutir? Entonces, hace falta cambiar los modelos para que vengan las inversiones. Ahora, si vienen, tenemos una gran oportunidad. Venezuela tiene no solamente la oportunidad de una gran petrolera, porque quedan 20, 30 o 40 años de negocio petrolero. Aparte de eso, energías alternas tenemos. Venezuela tiene mucha energía eólica, puede desarrollar mucha energía solar. Podemos convertirnos en una especie de centro distribuidor de energía para toda América. Y como dijo alguien por ahí, Venezuela puede convertirse en el gran negocio del mundo occidental en los próximos 30, 40 años por las oportunidades. Hacia allá es que tenemos que ver. Claro que es importante Chevron y claro que va a mejorar un poquito la situación, seguramente. Seguramente va a haber más dólares, es decir, va a haber un poquito menos inflación. Seguramente la industria petrolera va a elevarse un poquito. De hecho, he oído que hay muchos esfuerzos por levantar la producción, pero son esfuerzos pequeños con respecto al gran esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Sí, todavía muy distantes de esos 3 o 4 claro, millones. Y eso yo creo que es lo fundamental en esto. Ahora, ingeniero Gallego, se vuelve a hablar de Valero Energy, fue protagonista. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué papel ha jugado? ¿Qué papel juega y qué papel podría jugar una empresa como Valero Energy, por ejemplo, Volumen Dirtenca? ¿Por qué se habla de Valero? Bueno, ellos tienen muchos centros refinadores en Estados Unidos. Pues, 3 millones, creo que la capacidad es más de 3 millones de barriles. Creo que es 3.200.000 barriles y están distribuidos tendiendo un poco hacia el oeste. Y bueno, y es importante. Por ahí se oye que Chevron está hablando con Valero. Bueno, está bien. O sea, si más bien nosotros tenemos una refinería que tenemos que defender a ultranza que se llama Citgo, que está preparada para recibir los crudos venezolanos y poder no solamente refinar, porque la idea no es que refinación es una actividad que genera menos dinero y a veces pérdida dentro de condiciones normales dentro del negocio petrolero. Lo grande de Citgo y de esa refinería, inclusive Valero también, pero Citgo en el caso que es nuestra, es que nos ayudan a mercadear el crudo. Citgo está conectada por lo menos con 6, 7 mil estaciones de servicio y en Estados Unidos es cuestión de mercadeo. O sea, no es comprar refinería, es comprar mercadeo. Y Valero, bueno, también tiene su sentido. Chevron es una gran empresa norteamericana. Chevron compite con Exxon. Los dos vienen del Standard Oil de Rockefeller, o sea, el Standard Oil de California y de Chevron. Y acaba de hacer un negocio de 53 mil millones de dólares en Guyana, no para el crudo de Guyana, es decir, para muchos crudos y muchas cosas. Y es un negocio que camina, y nosotros tenemos que meternos en ese negocio que camina. Estamos así como, somos el 10º productor de la OPEP, cuando deberíamos ser el 4º productor de petróleo del mundo, detrás de los 3 mosqueteros que son Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Claro. Ahora, ¿seremos con Chevron de nuevo en el papel, con la negociación entre Chevron y Valero, seremos nuevamente testigos de transferencias de barco a barco? Por ejemplo, cuando se habla de transferencias de barco a barco se menciona, pero poco se dice de los retos logísticos y de los retos financieros que eso representa para un país. Claro, eso de barco a barco, bueno, eso es producto de tantas cosas que estamos viviendo. Y barco a barco, por supuesto, hace que el petróleo, en vez de venderse en 70 dólares, se venda a lo mejor en 30, 40, no lo sé, pues, pero tiene un descuento muy grande. Tiene un descuento porque es así, pues, y es posible que si van con Chevron, bueno, ellos van a, yo creo que el negocio existe y Chevron va a producir sus 200.000 barriles y digan lo que digan, porque yo no entiendo el secreto, eso que dicen ahora, la negociación secreta, ¿no? Aquí no hay secreto, aquí todo el mundo quiere ganar dinero. Sí. Estados Unidos, privada o restringida, pero eso quiere decir que no nos dicen las condiciones. Sí. Pero lo fundamental, y eso no puede cambiar en ninguna negociación, es que Chevron quiere llevarse sus crudos a los Estados Unidos, pues, y venderlos allá y procesarlos y mercadearlos como cualquier otra empresa del mundo. Que lo haga con Valero, que lo haga con Citgo, con otras organizaciones, bueno, es decir, allá están las refinerías y están las cadenas de mercadeo en todo Estados Unidos, que es lo importante. ¿Cómo queda la venta de crudo a Asia? Porque cuando supuestamente salía Chevron del panorama, volvieron otra vez las miradas a Asia, volvieron las ventas, por supuesto, a China, pero cuando vuelve a entrar Chevron en el panorama, ¿qué pasa con Asia? ¿Sería de menor dependencia?
representa Chevron mayores ingresos que en lo que se podría vender a Asia. ¿Qué esperar de la relación China-Venezuela? Seguramente si Chevron compra los crudos es más ganancia, pero lo compran, claro, no tiene esos problemas que tiene con China y con Asia. Y seguramente se dejará de exportar un poco a Asia, un poco menos. Pero no son cosas así fundamentales. Pues en vez de mandar, por ejemplo, 500.000 barriles diarios a China, se mandarían 400.000 barriles diarios a China, pues, o 300 y pico mil, y lo demás iría a los Estados Unidos, y Estados Unidos pagaría completo, China no lo haría. Pero prácticamente ese es el negocio. No es algo así que va a algo que va a haber un cambio radical por esto. El único cambio que va a haber es que, bueno, sí, Chevron va a pagar mejor y seguramente va a haber más dólares aquí. Y para Estados Unidos, para las empresas petroleras estadounidenses, sigue siendo negocio el petróleo venezolano con competidores tan cercanos como, por ejemplo, Canadá, como el propio Estados Unidos con su producción, pero digamos Canadá. Venezuela siempre es negocio. Lo que pasa es que en estos momentos estamos produciendo muy por debajo de lo que deberíamos. Hay gente que dice, no, que los crudos, que Canadá sustituye. Sí, Canadá tiene su volumen, produce casi como 4 millones de barriles. Pero de un crudo que el nuestro es ultraliviano, de la faja al lado del de ellos. Y ya el nuestro es complicado, ¿no? El de ellos lo sacan con palas. O sea, no es que lo sacan perforando. Y cuesta sumamente caro. El costo de producción es altísimo. O sea, nosotros somos más competitivos que ellos, pero ellos son más pilas que nosotros. Pues. Esa era la cuestión. Y Estados Unidos, obviamente, ahorita Estados Unidos está en 13 millones de barriles. Pero este es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Las reservas de los Estados Unidos no dan para mantenerse en 13 millones más de 2 o 3 años. Ya Estados Unidos comienza su pico porque lo que tiene son 40.000 millones de barriles y eso si lo gastaron matemáticamente en 6, 7 años ya no tiene petróleo. Claro que hay reservas, sigue buscando, pero ya no es lo que había antes. Estados Unidos tiende a decaer y ¿quién va a sustituir a Estados Unidos? Bueno, obviamente no hay que ir muy lejos, pues Venezuela está a 3 días de los Estados Unidos. Porque no solamente el crudo de la faja, que a veces también nos olvidamos otra cosa. Zulia llegó a producir 3 millones de barriles diarios de petróleo en el año 70. Y ahorita produce creo que 150.000 barriles, 120.000. Es decir, Zulia se puede levantar y eso es crudo mediano y liviano, hay de todo, pero fundamentalmente un crudo liviano y mediano que también entra al mercado. O sea, nosotros estamos perdiendo una gran oportunidad y a veces creemos, no, aquí se acabó el petróleo, se acabó la renta. No, nosotros no estamos en un periodo de posrenta. Yo voy a atreverme a decir algo, estamos en un periodo de prerrenta petrolera otra vez. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a comenzar a producir petróleo, vamos a ser nuevamente un país petrolero. Y el reto no va a ser producir petróleo, hacer una empresa de primera, con leyes orgánicas, etcétera, etcétera. El reto va a ser no repetir lo que hemos hecho con los beneficios que produce el petróleo. Utilizar esos beneficios para de verdad construir una Venezuela sustentable y que cuando se acabe el petróleo continúe siendo próspera. Es decir, bajar el petróleo, pasar el petróleo de subsuelo a la mente de los venezolanos. Somos un país con petróleo, no. La idea es convertirnos en un país petrolero, es decir, sabiendo qué hacer con eso. Le agradezco, ingeniero, que nos haya visitado la mañana de hoy. Ha sido muy amable. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Rafael Gallegos es ingeniero de petróleo, profesor invitado del IESA, de la Universidad Metropolitana, de la Universidad Católica Andrés Bello, autor de varios libros sobre petróleo, columnista del blog de Petróleo Sin Reserva. Son ahora las